Hola amigos y amigas y bienvenidos a Súbala hay lugares. En este video vamos a comparar a México con Alemania. Tamaño, población, idioma, diputados, senadores, salario mínimo, entre otras cosas. Vamos a comenzar con la superficie de los dos países. México tiene una superficie de 1.973 millones de kilómetros cuadrados, contra 357 millones de kilómetros cuadrados de Alemania. Esto quiere decir que podríamos acomodar 5.5 veces el territorio de Alemania en México. Caben 5 Alemanias en el territorio mexicano. Es decir, la superficie de Alemania corresponde a un quinto de la superficie del país de México. Si México fuera parte de Europa, México sería el tercer país más grande de la Unión Europea, detrás de Rusia y Kazajistán, y por encima de Turquía y Francia. Alemania ocupa el octavo puesto con relación de su tamaño en Europa. Esto me llevó a pensar que Alemania, por ser mucho más pequeño que México, podría tener una mejor administración o un mejor control sobre todo, lo que me lleva al siguiente punto: la población. ¿Cuánta gente vive en México y cuánta gente vive en Alemania? México tiene una población de 127 millones de habitantes, mientras que Alemania tiene una población de 83 millones de personas. No es mucha la diferencia en comparación con el tamaño. Podríamos decir que Alemania está sobrepoblado, ya que tiene un quinto del tamaño de México, pero 2/3 partes de su población. Con un cambio de conciencia y un buen gobierno como el que ahora existe con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el país podría drásticamente cambiar su situación y lentamente convertirse en una potencia. Esto sería increíble y tal vez podría cambiar mucho el salario mínimo. Este es el siguiente punto que vamos a comparar: el salario mínimo de Alemania contra México. El salario mínimo de México este año 2020 es de 123 pesos con 22 centavos. Mientras que el salario mínimo aquí en Alemania es de 9 euros con 35 centavos. La conversión en pesos de esto es de 225 pesos, pero no por día. 225 pesos por hora es el salario mínimo aquí en Alemania este año del 2020. ¿Ven por qué es importante un cambio de conciencia colectiva, no corrupción y un buen gobierno? En México existen 500 diputados y 128 senadores. Mientras que en Alemania solo hay 130 miembros del Parlamento y 69 miembros del Bundesrat, que sería el equivalente a senadores y diputados de México. Hablando de otra cosa, el idioma que nosotros hablamos en México es hablado en 19 países de Latinoamérica más España. Esto da un total de 20 países donde se habla la lengua española, con un total de 580 millones de hablantes, mientras que la lengua alemana es la lengua oficial en 3 países. Y es hablada por solo 185 millones de personas. Yo viviendo en Alemania escucho frecuentemente a muchas personas que les gustaría mucho hablar español, aprender español. El español es la segunda lengua más hablada en todo el mundo, solo detrás del mandarín. Otra ventaja muy grande aquí en Alemania es que aún podemos tomar agua del grifo, cosa que en México no, o por lo menos no en todas partes. Para finalizar, una observación que he notado en los 8 años de residir aquí en Alemania. Aquí es muy difícil que entren marcas extranjeras. Se apoya muchísimo a las marcas nacionales. Por ejemplo, aquí casi todos los supermercados son alemanes. No hay cadenas grandes de supermercados como las que ustedes ya conocen de Estados Unidos, Walmart, etc. La gente aquí es muy patriota y son muy fieles a sus productos. Por ejemplo, aquí en cada estado tienen su cervecería. Y las personas del estado, la mayoría solo compran la cerveza del estado donde viven. Y me han agarrado a veces tomando de otra cerveza y ¡ay! ¿Por qué tomas esa cerveza de otro estado? Pues porque me gusta, ¿no? Pero la verdad aquí son muy patriotas y muy nacionalistas. Como había mencionado, amigos y amigas, con un cambio de conciencia colectivo, la situación de nuestro hermoso México puede cambiar muchísimo. Compren local, mantengan las calles limpias, ayúdense unos a otros en vez de discriminarse entre ustedes mismos. En sus manos está un futuro mejor. Se despide de ustedes su amigo Quique desde la ciudad de Bochum, Alemania. Por favor, no olviden suscribirse y dejarme un like, me ayudarían muchísimo. Cuídense mucho, hasta la próxima.